Muy bien, bienvenidos, buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse, a través del programa Incluirse y también de parte del programa empresarial para la inclusión laboral Pacto de Productividad en Colombia. A este webinar que hemos denominado Normativa Hondureña para la Inclusión Laboral de las personas con discapacidad. Desde 2017, Fundarse ha adquirido un compromiso en promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector privado de Honduras. El programa Incluirse, el cual nace en 2019 como una iniciativa privada, desde sus inicios ha aportado al sector empresarial y al sector discapacidad a través de foros, webinars, 2 ferias de empleo dirigidas a personas con discapacidad, promoción de plazas vacantes en las redes sociales del programa Incluirse, también 2 diplomados virtuales dirigidos a empresas hondureñas sobre inclusión laboral de personas con discapacidad, y en agosto estaremos desarrollando el primer ciclo de webinars que hemos denominado Preparándonos para el Empleo. Este tiene como objetivo potenciar la empleabilidad de las personas con discapacidad que buscan una oportunidad laboral. Con esto estamos aportando a la Agenda 2030, impactando directamente los objetivos 1, 8 y 10 de esta importante agenda. Este webinar es parte del segundo diplomado virtual en inclusión laboral de personas con discapacidad, con el que actualmente estamos capacitando a 25 personas representantes de 10 empresas hondureñas y que complementa uno de sus módulos sobre la normatividad en esta temática. Antes de iniciar, quiero recordarles que por favor puedan identificarse a través del chat con su nombre, cargo, empresa y organización. Les recordamos desactivar sus micrófonos para mantener la calidad y la estabilidad del internet durante el webinar. Le invitamos también a hacer uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas. Este webinar está siendo grabado, por lo que le invitamos a visitar posteriormente el canal de YouTube de Fundarse para ver este y otros webinars anteriores. Para desarrollar esta temática, hoy nos acompaña el abogado Mauricio Valladares Gómez. Él es hondureño, es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe por la Universidad de San Martín en Buenos Aires, Argentina. También es docente de la clase de Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM. Actualmente es coordinador nacional de incidencia en World Vision Honduras, posee experiencia en el campo de los derechos humanos y pues ha trabajado a favor de las poblaciones vulnerables. Es investigador, es consultor y conferencista a nivel nacional e internacional en diversas temáticas de derechos humanos. Él fungió también como director de CIAR, que es la red de organizaciones que trabajan a favor de las personas con discapacidad. También más adelante se unirá el doctor Julio César Martínez Castaño, quien es de nacionalidad colombiana, es abogado de la Universidad de Medellín con posgrado en responsabilidad social empresarial de la Universidad de Castilla de la Mancha en España. Él es especialista en formación empresarial y coach ontológico personal certificado. Cuenta con un recorrido y amplio recorrido como gerente de gestión humana de negocios del café de Grupo Nutresa en Colombia. También ha sido miembro de los comités de abogados, laboralistas y de seguridad y salud en el trabajo de la ANDI. Actualmente se desempeña como consultor del programa Pacto de Productividad en Colombia. Así que él se unirá con nosotros más adelantito. Y bueno, damos la palabra de inicio al abogado Mauricio Valladares, quien hoy pues nos ampliará sobre este tema tan interesante y que pues tenemos tantas dudas y preguntas, ¿verdad? Que nos encantaría nos puedan aclarar. Así que bienvenidos a todos y a todas y bienvenido abogado Mauricio Valladares. Muchas gracias, Elena. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Es un honor, en primer lugar, agradecer la invitación para formar parte de este webinar. Siempre es un gusto poder colaborar con Fundarse y todos los procesos que se llevan a cabo bajo el enfoque, ¿no?, de derechos humanos y sobre todo en
en este caso el tema de inclusión. El día de hoy, pues, es un gusto para mí compartir con ustedes algunas de los aspectos que en nuestro país se abordan y se ponen en práctica referente a la normativa legal que está orientada a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Reconozco y quiero enviar un saludo, un reconocimiento a Fundarse, al sector privado, por ser un sector beligerante con la iniciativa de impulsar estas temáticas en atención a una problemática de país que definitivamente y en la medida del tránsito de estos años, pues el sector responsable pues ha ido disminuyendo su responsabilidad hacia ello, lo cual es positivo y saludamos la iniciativa del sector privado, en este caso de Fundarse, para poder conocer aún más de estos procesos de inclusión, y el día de hoy pues esperamos que sea una jornada de mucho conocimiento, que puedan aclarar todas las dudas. Estoy aquí para poder orientarles y sobre todo compartir con ustedes la experiencia en dicha temática. En este momento pues voy a compartir la presentación. La cual hemos denominado la normatividad hondureña para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Como ustedes pues ya han venido desarrollando y abordando toda una serie de procesos en torno a temas de inclusión, en torno a temáticas que tienen que ver con este enfoque de derechos, pues el día de hoy vamos nosotros a tratar de abordar y sobre todo puntualizar sobre aquellos aspectos en los cuales algunas, vamos a decir, unidades, algunas personas puedan tener algunas dudas con respecto a cuáles son esas brechas, cuáles son esas barreras o algunos temores incluso en las iniciativas de inclusión de personas con discapacidad en el campo laboral. Para este espacio, pues básicamente tiene como objetivo el hecho de que cada uno de ustedes conozcan a detalle, o vamos a decir a nivel general, pero a detalle, específicamente la sección destinada a la inclusión de personas con discapacidad y el marco legal que se ha construido por parte de nuestros legisladores en ese sentido. Y para poder comprender la normativa o tener un panorama de lo que es la discapacidad o el marco legal de discapacidad en nuestro país, pues es importante que nosotros identifiquemos cuáles son esos instrumentos jurídicos sobre los cuales las empresas pueden desarrollar procesos de inclusión laboral y sobre todo, vamos a decir que estos procesos son impulsados también desde las mismas poblaciones con discapacidad y promovidos también por parte del sector público. Vean que para nuestro país, básicamente, y en atención a que somos un Estado que reconoce los tratados internacionales con enfoque de derechos humanos, poseemos la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, un instrumento pues, que se puso en vigencia desde el año 2008, Honduras siendo uno de los primeros en ratificarlo y por consiguiente incorporarlo a su ordenamiento jurídico. A grandes rasgos, la Convención no es más que una pauta, una serie de fundamentos con un estándar internacional sobre el cual cada uno de los estados que lo suscriben se comprometen a cumplir, a promocionar una serie de derechos que son, vamos a decir, en cierta medida los mismos derechos de las personas, pero en este sentido trata de eliminar barreras y dificultades de acceso y goce a esos derechos de la población con discapacidad. De igual forma, tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las personas con discapacidad, que es un instrumento que también ha sido ratificado por el Estado hondureño y contiene algunos lineamientos básicos en cuanto a reforzar esa parte de el trato y el abordaje correcto hacia estas poblaciones y ir eliminando ciertos cánones de estigma y ciertos aspectos en los cuales pues, las personas con discapacidad se ven
en cierta medida vulnerados en distintos aspectos de su vida que les permitiría pues, desarrollarse en igualdad de condiciones. En ese sentido, pues estos dos tratados internacionales forman parte, por así decirlo, de una base, de un estándar internacional que se ha incorporado a la normativa interna y que en ese sentido, pues nosotros vamos a ir tomando algunos de los aspectos, sobre todo de la convención. Conceptos como lo que es la accesibilidad universal, los ajustes razonables y acciones afirmativas que tienen que ver con algún tipo de medidas que las empresas pueden adoptar para facilitar la incorporación de personas con discapacidad a sus espacios laborales. Vamos a decir, en el ámbito interno, tenemos una ley especial vigente desde el año 2005, que es la Ley de Equidad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. Y complementario a esto, no es una ley, pero la Política Pública de Discapacidad, que ya pues estamos próximos a cumplir su vigencia, fue creada en el 2013 y tiene una fecha de finalización el próximo año, y tiene que ver con esa complementariedad ya a nivel administrativo de cómo las instancias del sector público pueden impulsar mayores opciones o programas que vengan a facilitar el goce y acceso a derechos para estas poblaciones. Entonces, vean ustedes, esto es nuestro marco inicial, por así decirlo, es más allá de estos instrumentos tanto internacionales como nacionales, pues no hay algún otro, y sobre ellos es pues básicamente el desarrollo del trabajo que se implementa a nivel ya sea sector público y privado, porque es aplicable para todos los ciudadanos y ciudadanas. Ahora bien, tratando de entrar en materia de la Ley de Equidad, algunos enfoques básicos relevantes de la ley, solo para hacerles a ustedes un pequeño paneo sobre lo que consiste o a los aspectos que puntualiza la misma normativa. Es una ley especial que en uno de sus objetivos pues, es crear estas condiciones jurídico-institucionales para garantizar la inclusión. Vamos a decir que en estos espacios o los procesos que llevan a cabo, en este caso Fundarse, son parte de esas condiciones jurídicas que tomando en cuenta este tipo de normativas y trabajando de la mano con la institucionalidad pública, en este caso las instituciones del Estado responsables de implementar la ley, pues entonces estamos nosotros en un camino progresivo de inclusión de las personas con discapacidad y obviamente haciendo toda la referencia de la protección de derechos, la promoción de derechos y la promoción y visibilización de estas poblaciones. La ley se inspira en tres principios o tres pilares. Número uno, que es la autodeterminación, o sea, el reconocer la toma de decisión de las personas con discapacidad, y esto, vamos a decir que hace un cambio de paradigma en cómo se ha venido abordando la discapacidad, en el sentido que aún al día de hoy hay un enfoque médico muy marcado, en donde se desplaza el enfoque de la autonomía de las personas y se sustituye por un enfoque de asistencia o un enfoque de, vamos a decir, decisión, toma de decisión en virtud de las personas con discapacidad. La ley lo que hace es reafirmar que las personas con discapacidad son autónomas, tienen los mismos derechos y garantías, y lo único que cambia es la condición, que es prácticamente una característica de los seres humanos, ¿no? También tiene el pilar de la normalización, que tiene que ver con ese derecho de esta población a desarrollar sus actividades habituales sin ningún tipo de problemática y, vamos a decir, en una equidad o en una situación equitativa con respecto a la cotidianidad que a cada uno de nosotros pues, nos ocupa. El concepto de accesibilidad universal, o el tercer pilar que vamos a estar también desarrollando en este espacio, se van a dar cuenta ustedes que este concepto o pilar de accesibilidad universal es uno de los aspectos puntuales para poder llevar a cabo un proceso de inclusión laboral, vamos a decir, con mayor efectividad. La accesibilidad universal pues no es nada más que la adecuación de los espacios y la eliminación de ciertas barreras que impiden el goce de derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Este mismo pilar o concepto se reafirma en los artículos 7 y 39 de la ley como un aspecto, como les había mencionado, fundamental para la inclusión. Brevemente, los conceptos que
lo ideal es que ustedes tengan en mente y al momento de generar un proceso de inclusión, pues las empresas apunten a cumplirlo en la mayor de las posibilidades o en la mayor de las medidas. En este proceso de inclusión, en el proceso legal, también quiero hacer énfasis que es un proceso progresivo. ¿Qué significa esto? Que desde el aparecimiento, la puesta en vigencia de la Convención, la puesta en vigencia de la Ley de Equidad y toda la política pública y todos los programas que estén orientados a las poblaciones con discapacidad, se reconoce que los estados, en la medida de sus capacidades y recursos, así como también de las empresas y sector privado, deberán ir paso a paso realizando las adecuaciones necesarias para desarrollar un proceso de inclusión. O sea, si bien es cierto, son leyes mandatorias, son de estricto cumplimiento, se reconoce que se debe desarrollar todo un proceso de adecuación, de conocimiento, de sensibilización, de adaptación, que nosotros lo tenemos planteado pues, en estos aspectos que ustedes están viendo. Como pueden observar, el concepto de accesibilidad universal lo tiene la ley y no es más que mejorar las condiciones y facilidades del entorno físico, del espacio en donde cada uno de nosotros nos desarrollamos, entendiendo que esta es la principal barrera para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Esto aplica a la producción de bienes, de servicios, así como lo que es la información y documentación para que las personas con discapacidad tengan ese acceso universal, gratuito, entendible, práctico, concreto, y obviamente no volvemos al enfoque de eliminar barreras. Tenemos también el otro concepto que no está en la ley, pero sí lo tiene la convención, que es el concepto de ajustes razonables o el enfoque que tiene que ver con aquellas modificaciones y adaptaciones que deban de ser implementadas para garantizar que las personas desarrollen sus labores, sus actividades en igualdad de condiciones con las demás. Vamos a decir que en este concepto pilar, enfoque de ajuste razonable, es bastante de lo que se aplica a nivel empresarial y tiene que ver con todos aquellos procesos en los cuales se identifican barreras, como por ejemplo a nivel de un proceso de contratación, qué ajuste razonable se debe de hacer a un proceso de evaluación de capacidades y habilidades de las personas, cómo se debe hacer un ajuste razonable para poder entrevistar o hacer un proceso de inducción si ya el postulante ha obtenido su plaza a una persona sorda, por decirles algunos tipos de ejemplos, ¿no? La accesibilidad universal tiene que ver con todas las adecuaciones, desde físicas hasta lo que es el tema de los bienes, servicios, información, y que si ustedes se fijan, tiene una relación similar y están interrelacionadas entre ambas. Ahora, ya entrando en materia de lo que es el derecho al trabajo en sí, o cuál es el proceso, qué es lo que debemos de conocer, o el ABC de cómo nosotros podemos desarrollar un proceso de inclusión laboral dirigido a personas con discapacidad, la ley especial tiene una sección específica que nos habla de ello. Son básicamente 7 artículos en los cuales hace una afirmación, en primer lugar, de que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y así como todas las personas, pues tenemos esa garantía de accesar a un espacio laboral y obviamente obtener, ¿no?, un salario y todo lo que esos derechos conexos pueden proveer. Se reconoce la obligatoriedad de la no discriminación e incluso hay una relación que lo vamos a identificar más adelante en cuanto a una penalidad, una penalización. Hay una relación conexa entre esta promoción de la no discriminación con la sanción penal en virtud de que alguna persona, ya sea natural o jurídica, desarrolle acciones contrarias a la dignidad de las personas con discapacidad. Y esto de la discriminación laboral es un aspecto también que progresivamente las empresas deben de ir implementando a nivel de sus planes, de sus desarrollos y objetivos en cuanto a la inclusión, ya que es un proceso también de preparar a lo interno de los colaboradores y no solamente los colaboradores, sino que los liderazgos en la toma de decisión, sobre todo para tener esa comprensión, ese entendimiento, ¿no?, de que este proceso de inclusión sea efectivo y que no tenga algún
tipo de impedimento, ya sea para la persona que está incluyéndose, así como también para las personas que ya forman parte como colaboradores. Entonces es un aspecto en doble vía, por así decirlo. La misma ley pues reconoce la facilitación de trámites, el ejercicio de la profesión independiente para las personas con discapacidad. Esto aplica a aquellos aspectos de aquellos profesionales que desarrollan trabajos autónomos o están también en procesos de generar emprendimientos y todo lo relacionado a ese autoempleo también. Identifica un rol de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, orientado más que todo en ese sentido a la promoción de derechos, el trabajo en asocio con otras instituciones del Estado. Y aquí un punto muy importante para las empresas. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social también es responsable de validar, verificar cláusulas que tengan enfoques equitativos para personas con discapacidad en el sector privado o el sector público. En ese sentido, las empresas que estén en este proceso pueden acercarse a la Secretaría del Trabajo, y la Secretaría, dentro de ese mandato y funcionalidad, debería de, y en el marco de esta legislación especial, debería de brindar asistencia técnica para poder incorporar esas cláusulas, ¿no?, a nivel, y validar sobre todo estos tipos de reglamentos o disposiciones que se implementen dentro de la empresa. Se reconoce una vinculación a través con el Instituto de Formación Profesional a nivel de pues, poder impulsar procesos de formación, de capacitación, y que tengan que ver con aquel mejoramiento de habilidades de la población con discapacidad en, vamos a decir, garantizar un proceso de adaptación sin ningún tipo de problemas en un espacio laboral, y sobre todo también para que la empresa tenga esa facilidad o se fortalezca lo interno en dicho proceso. Ya entrando, por así decirlo, a la materia de la contratación, y esto es uno de los aspectos que siempre se consultan, ¿no? Ahí existe la tabla, existe una especie de cuotas. Pues en efecto la ley contiene dos elementos, pudiese decirlo, que son vitales para aquellas empresas que tienen la intención y el objeto de desarrollar procesos de inclusión laboral. Entonces, por un lado, el artículo 35 nos habla ya de una obligatoriedad de cuotas de contratación, y el artículo 36 viene ligado al sentido de que la misma ley produce un incentivo fiscal, o reconoce un incentivo fiscal a nivel de aquellas empresas que deseen incorporar en sus planillas de colaboradores a personas con discapacidad. Dentro de esta tabla, pues se identifica, ¿no?, ya específicamente cuál es la cantidad de empleados que debe poseer para que las empresas puedan incorporar personas con discapacidad. Esto, obviamente, si ustedes se fijan, es dentro de un aspecto o un enfoque de empresas de mediana capacidad a grandes empresas, pero no significa que la pequeña empresa, la micro, pues no esté exenta de incorporar a personas con discapacidad. Eso también es parte de este enfoque progresivo para que el sector privado pueda ir promocionando de mediana a grande escala, y obviamente pueda ir bajando a los otros sectores de emprendimientos, microemprendimientos, ¿no? Entonces, de 20 a 40 empleados con la que cuenta la empresa, pues la ley manda a que se contrate por lo menos una persona con discapacidad. De 50 a 74 empleados dentro de la nómina, manda a que se contrate por lo menos 2 personas. De 75 a 99, la ley pues obliga a que se contrate al menos a 3 personas con discapacidad, y por cada 100 personas, pues la normativa dispone que por lo menos sean 4 personas con discapacidad contratadas. Usualmente, pues es el artículo más conocido, vamos a decir que es por así decirlo, más identificable, y que da una claridad relativa en cuanto a qué se debe hacer o cuál es la cantidad de personas que deberíamos de incorporar en las empresas con respecto a lo que dice la ley. Sin embargo, pues vamos a ver y vamos a analizar, y voy a estar encantado también de responder a sus consultas, en el sentido de que la ley todavía representa ciertos vacíos y hay ciertos procesos pendientes que puedan facilitar a las empresas a el poder implementar esta tabla o este número de personas que deban de ser incorporadas, ¿no?
El otro aspecto es el incentivo fiscal, como les mencionaba, en el artículo 36, el cual pues dispone que será deducible del impuesto sobre la renta, en su numeral 2, los salarios pagados a las personas con discapacidad. Obviamente el legislador, cuando puso en vigencia esta normativa, pues colocó esa mirada de poder impulsar o reconocer, motivar a las empresas, y no solamente a las empresas del sector privado, sino que también a todo lo que es el sector público, porque la ley se aplica tanto para el sector privado como para el sector público, motivarlos a poder incorporar a personas con discapacidad en sus nóminas. Pero definitivamente esto es un proceso que al día de hoy, si ustedes se fijan, la ley está vigente desde el 2005, tenemos pues ya un buen tiempo de su puesta en vigencia y definitivamente no se ha identificado todavía o no se ha construido un proceso que sea claro para poder solicitar esa deducción o ese beneficio a nivel de, al momento que las empresas hacen su declaración de impuestos sobre la renta y obviamente sobre las planillas de sus empleados. Eso es un pendiente que pues tenemos en esta lámina, ¿no? O sea, la ley, si bien es cierto, vamos a decir que es un hito, porque para el año en el cual fue puesta en vigencia y todo este tiempo que ha estado implementándose, definitivamente avanzó en cuanto, o avanza o da un reconocimiento en cuanto a poder eliminar estas barreras que les he mencionado previamente, pero se quedó corta o está corta en el sentido que, así como toda la dinámica interna legal en el país, a toda ley general o toda ley especial, pues siempre le viene acompañada un reglamento de la misma, ¿no? Que este reglamento nos da una claridad y sobre todo establece las reglas claras o el procedimiento a seguir para poder implementar esa ley y sobre todo, vamos a decir, también identificar algún tipo de sanciones que se puedan aplicar en virtud del incumplimiento de las mismas. Entonces aquí tenemos nosotros estos dos elementos muy importantes para que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Hemos venido de lo que es una conceptualización o referencias generales de la ley, aspectos específicos meramente del ámbito laboral, vamos a decir esa influencia de la convención a través de estos conceptos de accesibilidad universal, de ajustes razonables, y entonces llegamos al punto de cuáles son esas barreras o cuáles son esas lagunas, y aparte de eso, en virtud de incumplimiento de esta normativa interna, ¿qué nos puede deparar? ¿Qué nos puede suceder como empresa? Bueno, establece la ley específicamente dos tipos de sanciones, una penal, como les había mencionado al principio, que esta está vinculada al código, el nuevo código penal, específicamente el artículo 295, que tiene que ver con la tipificación del delito por discriminación laboral. En ese sentido, ¿no? Esto aplica para el sector público y privado, como les había mencionado, y en virtud de que se genere un proceso legal y exista una sanción condenatoria por este delito que está tipificado en este artículo 295 y que se relaciona con el 71 de la Ley de Equidad, establece pues sanciones de prisión de 1 año a 2 máximo y una multa específica de 100 a 200 días que está estipulado en el Código Penal. Si se fijan, pues son sanciones mínimas que de una u otra forma pues también generan un vacío y como les mencioné antes, se refuerza en el sentido de que no hay una claridad o un mecanismo que nos pueda decir a nosotros esta es la vía a agotar y ante esta sanción se va a aplicar o esta institucionalidad ejecutará esta sentencia y de esa medida pues tendremos nosotros la aplicación efectiva de la ley. Hasta el momento, de mi parte no tengo conocimiento de una sanción que se haya ejecutado o que se haya brindado, o se haya realizado una ejecución penal por el delito de discriminación laboral específicamente para personas con discapacidad y pues eso es parte de la debilidad también institucional que tenemos en el país y obviamente no
que eso nos genera un retraso, un proceso también de inclusión laboral. La otra sanción es administrativa y tiene que ver con el cumplimiento de la ley en su totalidad, en este caso la ley de equidad, está dispuesto en el artículo 72, y la institucionalidad responsable de llevar adelante esta sanción administrativa, que es básicamente una multa de entre 2 a 50 salarios mínimos, y que se aplica vamos a decir, para aplicar este tipo de sanciones, se aplican criterios como el tipo de gravedad de la sanción, la reincidencia de la persona natural o en este caso la institución jurídica, ¿no? El sector público-privado que esté cometiendo esa sanción o ese incumplimiento, la capacidad obviamente económica de la empresa o en este caso de la institucionalidad pública, y en ese sentido pues agotando todo un proceso, una vía administrativa, se puede llegar a obtener esa multa, esa sanción. ¿Quién es el responsable o la institucionalidad responsable de, en este caso, implementarlo? La ley manda a que la Dirección de Discapacidad pues tenga esa, por así decirlo, esa responsabilidad. La ley crea no solamente o reconoce los derechos de las personas con discapacidad, sino que también reconoce e institucionaliza la Dirección de Discapacidad, que está adscrita a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, y es esta la que tiene que implementar, dar seguimiento, verificar, hacer procesos de visita, por así decirlo, y revisión a las empresas y al sector público también para el cumplimiento de la misma ley. Lastimosamente, desde la puesta en vigencia hasta la actualidad, la Dirección de Discapacidad se ha enfocado, pudiésemos decir, en dos aspectos. Número uno, la identificación de personas con discapacidad. Estamos hablando de carnetizar, ¿no? Tener la persona con discapacidad su documento en el cual se identifique con dicha condición. Y esto en algunas empresas les genera beneficios a las personas con discapacidad en cuanto a lo que es obtención de servicios, compras y algunas otras descuentos en algunos otros aspectos, de transporte también. Y el otro aspecto en lo que se ha enfocado la dirección, pues básicamente es el brindar apoyos y aportes con un enfoque social, ¿no? Y que tiene que ver también canalizado a los sectores o programas sociales de gobierno. Los vacíos, eso en cuanto a sanciones, vamos a decir que ya más allá tratando de ver un poco más allá del ámbito de esta ley, no se identifica algún otro mecanismo para poder multar o sancionar a empresas o en este caso institucionalidad pública que incumpla con la misma normativa. Y pues básicamente se reduce en estos dos artículos, ¿no? En cuanto a los vacíos, como les mencioné, la falta de una reglamentación, disculpa por el error ortográfico, en la ley provoca o ha venido provocando ese atraso en el proceso de inclusión amplio de personas con discapacidad, en este caso en un aspecto laboral, porque hay mucha confusión y definitivamente no hay claridad a nivel de la institucionalidad pública sobre cuál es el proceso que se debe de seguir, cuál es el rol o el mecanismo de seguimiento que brinda o acompañamiento, asistencia técnica que brinda la Dirección de Discapacidad a las empresas que desean incluir personas con discapacidad en su nómina, o cuál es incluso, en ese segundo aspecto que ustedes ya pueden identificar ahí, el mecanismo o procedimiento para solicitar el incentivo fiscal ante la SAR, o sea, la deducción del impuesto sobre la renta por los salarios de las personas con discapacidad contratados. No, bueno, sería interesante incluso, sé que hay algunas empresas que están aquí, forman parte del espacio, que tienen dentro de su nómina a personas con discapacidad, pero sería interesante conocer si se han implementado algunos procesos ante la Servicio de Administración de Rentas que vayan orientados a obtener, ¿no? Esa deducción del impuesto. Vamos a decir que incluso a nivel general, en algunas de las experiencias que en el pasado tuvimos cuando estuvimos vinculados al sector de discapacidad, mucho de las demandas de incidencia del sector privado, de las organizaciones de discapacidad, era que la SAR pudiese reglamentar este proceso
porque no está claro y al momento de llenar formularios, ¿no?, de declaración de impuestos, hace falta también ahí identificar algún mecanismo. En ese caso, pues, si habría alguna actualización en ese momento, la desconozco, pero entiendo que es una demanda, un reclamo que se ha venido desarrollando desde hace un tiempo. Eso en base a lo que es la ley misma y bueno, para hacerles una referencia muy corta de la política pública de discapacidad, si bien es cierto, no es una ley, no es una normativa de obligatorio cumplimiento, es más, está más dirigida al sector público, es una herramienta que viene a complementar a la ley y trata de impulsar aquellos procesos de eliminación de las barreras. O sea, el sentido de la ley es básicamente garantizar a las personas con discapacidad su goce de derechos, en este caso, ¿no?, en un ámbito laboral. Y posee un eje específico con respecto a la generación de oportunidades de empleo. O sea, ya establece una serie de lineamientos o de líneas de trabajo que tienen que ver con el fomento a la vinculación de las personas con discapacidad en actividades productivas o laborales, promover la igualdad de oportunidades a todo nivel, ya sea el sector empresarial, sector público, sociedad en general, incluso las mismas organizaciones de discapacidad vinculadas a estos procesos de inclusión. Y para hacerles pues una referencia breve, a nivel de país se cuenta con 3 grandes plataformas, por así decir, de organizaciones de personas con discapacidad que se les conoce como federaciones. Por un lado, la Federación Nacional de Personas con Discapacidad, que aglutina a la población con discapacidad en sí. Por otro lado, la Federación de Padres y Madres de Personas con Discapacidad, en este caso, ¿no?, todos los responsables, en este caso las familias que poseen niños, niñas con discapacidad. Y por otro lado, la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras, que es una federación, una red de organizaciones que aglutina organizaciones que brindan asistencia a personas con discapacidad. Las 3 en su conjunto desarrollan acciones de incidencia, ciertas acciones de formación, promoción del empleo, emprendimiento, inclusión y también lo que es el seguimiento y monitoreo a el cumplimiento de estas normativas, ¿no?, el cumplimiento por parte del Estado. Vamos a decir que básicamente el vacío de la misma política pública es que crea un órgano denominado Consejo Consultivo para seguimiento de la política, pero desde su creación es prácticamente una figura que no ha tenido una funcionalidad, y eso también ha propiciado el hecho de que estemos llegando ya prácticamente a la finalización de la vigencia de la política pública y no hayan resultados concretos en cuanto al avance de la inclusión de personas con discapacidad en ese sentido. Consideraciones importantes en el proceso de inclusión laboral con un enfoque jurídico, vamos a decir, tomando en cuenta la normativa interna, también la normativa internacional. Número 1, las empresas y bueno, el sector público, la sociedad en general, debemos de comprender que esto es un proceso de carácter progresivo. ¿A qué me refiero con eso y por qué lo recalco? En la medida en la cual estos instrumentos legales se han puesto en vigencia, en esa medida se ha identificado y se ha comprendido que los países están en un camino a, en primer lugar, comprender cuál es el ámbito y vamos a decir todo lo que compete los derechos de las personas con discapacidad en este caso. Número 2, empezar a desarrollar todo un proceso que tenga que ver desde la sensibilización, conocimiento de la temática, el abordaje, generación de leyes internas, adaptación del estándar internacional al ámbito nacional, generación de accesibilidad. Y vean ustedes que esto volvemos al aspecto, ¿no?, puntual. Temas de accesibilidad, ajustes razonables, política pública, la misma preparación de las personas con discapacidad y sensibilización en doble vía, porque vamos a decir que es
es un aspecto en el cual se debe de trabajar no solamente en la promoción de la inclusión, sino que también en la promoción del fortalecimiento de las capacidades y conocimientos profesionales, etcétera, de las poblaciones con discapacidad. Entonces, el carácter progresivo, por lo menos en este caso, brinda al sector, a la empresa, la posibilidad de ir gradualmente haciendo sus adecuaciones, haciendo sus adaptaciones, pero ojo, esto no significa que la empresa tenga que plantearlo a, vamos a decir, un largo periodo de tiempo. Tenemos también que avanzar y tratar de desarrollar en la mayor medida un avance sustantivo en lo que es la inclusión de personas con discapacidad, en este caso en el ámbito laboral. Número 2, es fundamental para lograr la inclusión los conceptos, los pilares que identificamos al inicio, ¿no? La accesibilidad universal, porque la accesibilidad universal es, vamos a decir, no solamente para personas con discapacidad en sí, es para todos. La accesibilidad universal brinda esa facilidad de que nosotros podamos desarrollar nuestras labores a diario, cotidianas, sin ningún tipo de esfuerzo y en igualdad de condiciones. Es aplicable tanto a una persona con discapacidad como a una persona, una mujer embarazada, como a una persona de tercera edad o una persona, un colaborador que no tenga una discapacidad, pero que definitivamente esté incapacitado, pongamos un ejemplo, con una fractura a nivel de una de sus extremidades y necesite esa accesibilidad para poder desarrollar sus labores. Los ajustes razonables que les mencionaba, que tiene que ver con, tiene una relación con la accesibilidad, pero que está más enfocado en poder facilitar o generar aquellas políticas, esos programas, esos mecanismos que eliminen la barrera para que la persona con discapacidad pueda desarrollar sus labores en igualdad de condiciones, vamos a decir, un proceso de reclutamiento con un ajuste razonable hacia una persona sorda o una persona ciega. Vamos a decir también un proceso de adaptación, un ajuste razonable que tenga que ver con el espacio y la interacción entre compañeros. Algunas empresas incluso a sus colaboradores les proveen de algún tipo de entrenamiento, en este caso para lengua de señas, y poder así tener ese ajuste razonable de comunicación, acceso a la información también de personas con discapacidad, y una formación y sensibilización en doble vía, o sea, tanto para colaboradores, o sea, preparar, por así decirlo, el ambiente, el espacio laboral con los compañeros de trabajo, y esto va desde los niveles más altos hasta la base de la empresa, y obviamente también a todo lo que es los postulantes. Aquí hay, vamos a decir, uno de los aspectos más neurálgicos en cuanto al proceso de inclusión, y es que lastimosamente en el país no se cuenta con una base de datos, un censo actualizado, en primer lugar, de personas con discapacidad en general. O sea, el último censo data del 2002, en donde nos decía que en Honduras existían un poco más de 177,000 personas con discapacidad. Y de esa fecha, 2002, hasta la actualidad, no se ha realizado un nuevo censo para que nosotros podamos tener un panorama de cuál es la población con discapacidad y cuál de esta población con discapacidad está en una edad para trabajar o forma parte de la población económicamente activa. Y aparte de eso, lastimosamente no hay un dato o censo oficial que nos muestre a nosotros una base de datos, o por así decirlo, una bolsa de postulantes, un registro que sirva para que las empresas identifiquen esos perfiles idóneos que desean incorporar a su nómina. Son grandes vacíos vitales en el proceso de inclusión, pero como ustedes pueden identificar, es un proceso por eso progresivo y en el cual también tiene bastante responsabilidad lo que es la parte institucional estatal en la generación de los mismos. Sé que incluso a nivel de iniciativas del sector empresarial se han desarrollado bolsas de empleo y esto pues está permitiendo a ciertas empresas a tener el acceso a esos perfiles acorde a las plazas que están ofertando, pero definitivamente son iniciativas que se reconocen siempre del sector privado, no necesariamente del sector oficial, lo cual pues representa ahí por algún tipo de vacío o todavía barrera. Y algo muy importante en esto, sobre todo vital, ya un momento de inclusión o en donde se ha generado un proceso de inclusión laboral, en donde ya la persona con discapacidad se encuentra prácticamente dentro de la nómina,
es ese enfoque, o vamos a decir, ese establecimiento de que la relación contractual entre el patrono y el trabajador no sufre ninguna modificación, ningún cambio. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que la persona con discapacidad logra ser parte de una empresa, posee los mismos derechos y deberes que pues tienen las personas sin discapacidad. Y en este sentido, ¿no? Es importante reconocer eso, porque lo que se adapta o se modifica son los entornos, los espacios, los ajustes razonables que brinden la capacidad, o vamos a decir, brinden a la persona con discapacidad el poder desarrollar sus labores en igualdad de condiciones. Lo que no se modifica es la relación contractual entre patrón y trabajador, entre jefe y empleado, ¿no? De subordinado, en cuanto a las responsabilidades, ¿no? De jornada, de todo lo que tenga que ver con sus funciones, que todo lo que tenga que ver con esta también responsabilidad dentro de su productividad, de cuáles son sus objetivos y todo lo que conlleva el espacio o esa relación contractual entre lo que es empresa y empleado, ¿no? Esto no surte ninguna modificación y eso es uno de los aspectos que en la mayoría de las ocasiones siempre se tiene temor, porque las empresas pues siempre están pensando de que, bueno, si contrato a una persona con discapacidad, pero esta persona, vamos a decir, siente que está en un ambiente de discriminación, vamos a decir que lo complejo y el reto de la empresa radica en poder establecer claramente, ¿no? Esas responsabilidades y esos mecanismos, esos ajustes, para que en virtud que la persona con discapacidad considere que se le ha violentado un derecho, pues definitivamente existan los procesos y mecanismos para validar o para definitivamente identificar si se ha hecho o no se ha hecho esa discriminación o vulneración. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente, pues, las responsabilidades contraídas en un contrato laboral no son desplazadas por la condición de discapacidad. Y obviamente ahí es donde entra por eso ese proceso en doble vía, ¿no? También la población con discapacidad, obviamente por la naturaleza, una población que ha venido siendo vulnerada, vamos a decir que requiere de esa preparación para poder adaptarse, pero también entender que un ámbito laboral conlleva a la ejecución de responsabilidades y obligaciones que han sido prácticamente aceptadas en un contrato de trabajo, ¿verdad? Entonces, estos aspectos, vamos a decir que son con esas consideraciones a tener en cuenta en el sentido de poder desarrollar un proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad bajo la normativa interna y bajo qué es lo que a nosotros nos rige, qué es lo que a nosotros nos dispone para poder incluir a personas con discapacidad. Si ustedes se fijan, hay vacíos muy marcados y por eso es que definitivamente vamos a decir que es muy positivo que las empresas conozcan a profundidad estas temáticas para preparar ese camino previo al proceso de inclusión y también anticipar este tipo de situaciones o casos que se puedan considerar ya con la persona con discapacidad incluida, ¿no? Bien, básicamente es, por así decirles, y a grandes rasgos, lo que la normativa interna de nuestro país dispone para las personas con discapacidad y, bueno, no sé, creo que me extendí un poquito más, ¿verdad, Elena? De los 45 minutos, pero si no, tenemos pero algo... muy interesante, Sila. Muy interesante realmente toda la información brindada, realmente que sí, el tiempo, yo sé que de repente vi el tiempo y estábamos, ha pasado súper rápido con tanta información importante. Vamos a dar paso en este momento por temas de tiempo, rápidamente algunas de las consultas. Algunas ya fueron evacuadas, algunas consultas que ya nos habían hecho, ¿verdad? Con anterioridad. Pero, por ejemplo, nos menciona por aquí Germán Vargas, dice, por no tener reglamentación de la ley, en la actualidad no se aplica la deducibilidad, pregunta, o sí es aplicable por ser una ley especial.
Esa es la pregunta. No se aplica, vamos a decir, porque en la mayoría, bueno, específicamente el Servicio de Administración de Rentas no tiene un procedimiento claro en el cual las empresas, por así decirlo, generen un formato o llenen un formato o incluyan en los formatos la deducción por la incorporación de personas con discapacidad. El reglamento vendría a ser como esa herramienta que brinda el procedimiento claro a cómo desarrollar esa o solicitar esa deducción, y es complementario obviamente con el Servicio de Administración de Rentas, pero en este momento no se cuenta con uno. Ok, sí, y nos preguntan sobre los datos de CENIS, Centro Nacional de Información del Sector Social. El CENIS es, vamos a decir, una fuente que nace en la ley del marco del sector de protección social, ¿no? Entiendo que está dentro de lo que es todo el Consejo Económico y Social del Estado, pero está más orientado a generar data, registros de beneficiarios de los programas sociales de gobierno, y no tiene, por así decir, una relevancia en cuanto a un tema de proceso de inclusión. Y además genera un RUB que se le llama Registro Único de Beneficiario, y obviamente incluso los datos son bastante escuetos y no son muy accesibles a nivel público, lastimosamente. Sí, perfecto. Bueno, también nos preguntan si el contrato de una persona con discapacidad debe tener alguna especificación o alguna información específica. No, para nada. La condición de discapacidad, vamos a decir que no implica una alteración a una relación contractual. Obviamente que dependiendo de la discapacidad de la persona, la empresa tiene que desarrollar los ajustes razonables, la accesibilidad, y en ese sentido, por así decirlo, hacer la referencia de cuáles son las herramientas que se le brindarán para que desarrolle su trabajo. Y eso lo lleva todo contrato, ¿verdad? Pero vamos a decir que no hay como una, por así decir, discriminación positiva en ese sentido. Ok, también nos preguntan cómo hacen las empresas para registrar o para dar a conocer, digamos, en este sentido, que tienen personas contratadas con discapacidad. ¿Sería como a través de los sueldos o cómo tendría que hacer una empresa para reportar de que tiene personas con discapacidad contratadas? Bien, quien debería llevar el dato en ese sentido es la Dirección de Discapacidad, poder tener la base de datos de las empresas que están incorporando, y a través de la Dirección de Discapacidad hacer esa gestión, porque está dentro de sus facultades y mandatos ante la Secretaría, ante el Servicio, de Administración de Rentas, para incidir en ese proceso de cómo registrar estas contrataciones y que sean deducibles deducibles del impuesto sobre renta. Lastimosamente, no hay un proceso orientado o iniciado en ese sentido, y como les explicaba también, el Servicio de Administración de Rentas no cuenta con un mecanismo para el cual las empresas directamente hagan ese registro. Simple y sencillamente, por un tema burocrático, al final de cuentas, pues ese impuesto no se refleja, o esa deducción no se refleja. Sí, lamentablemente. También tenemos otra, dice, ¿la Secretaría de Trabajo maneja algún área para este tipo de contratos, salarios, jornadas, riesgos, etcétera, para las personas con discapacidad? La Secretaría de Trabajo tiene un área una unidad de inclusión laboral para personas con discapacidad. Ellos también realizan procesos de monitoreo, procesos de promoción y sensibilización a las empresas, como promocionar, ¿no?, todo el proceso de inclusión. Incluso en algún tiempo contaban con una base de candidatos, y también brindan orientación técnica sobre cómo adecuar los contratos. Él está dentro de sus facultades y trabaja en conjunto con la Dirección de Discapacidad. Excelente. Bueno, dice también, si tengo un candidato con una discapacidad auditiva, al momento de llenar la documentación de contratación, ¿es necesario tener algún familiar, ya sea padre o madre? Bueno, esa es una de las barreras que tenemos, es un claro ejemplo. Vamos a decir que existe una ley de lengua de señas hondureña que está vigente. Lastimosamente no tenemos muchos intérpretes a nivel de país. Es más, la carrera de intérprete de lengua de señas se canceló en la universidad. Y vamos a decir que esto es un proceso como ajuste razonable, en el sentido de no contar con un intérprete.
porque también se presenta en un lado también. No todas las personas sordas saben lengua de señas. Entonces vean ustedes las barreras en doble vía. En ese sentido, el poder llegar a un consenso, un acuerdo entre el postulante y la empresa es positivo y es válido, ¿no? Porque al final de cuentas es una relación perfectible a nivel del acuerdo entre las partes. Y en este caso, si los padres pueden servir de intérprete, se pueden generar e identificar los mecanismos de comunicación en esta persona o la persona que está en este proceso. Sí, lo ideal sería preguntar al candidato, ¿verdad? Si habla la lengua de señas. Correcto. Para que tenga la disposición de un intérprete, ¿verdad? Que sería como la primera opción. Esa sería la primera opción, consultar a la persona con discapacidad. Siempre en el proceso de inclusión a personas con discapacidad es contar con la opinión de ellos, cómo se siente, es parte del ajuste razonable. Y en virtud de eso, pues que la persona sepa de lengua de señas, poder identificar a los intérpretes para desarrollar todo el proceso. Claro, eso es el reto, como les mencionaba, progresivamente la empresa y obviamente toda la sociedad tendríamos que estar encaminados a también conocer y formar parte de estos procesos, ¿no? Correcto, sí, ¿no? Y en cualquier momento que necesiten contactos sobre los intérpretes a través de Fundarse, nosotros contamos también con todos los contactos, como decía el abogado, de los pocos que contamos en Honduras, ¿verdad? Lamentablemente. También, bueno, nos dicen aquí, ¿qué recomendación podría dar referente a identificar personas con discapacidad que ya laboran en la empresa para cumplir con la cantidad de personas con discapacidades? Bueno, lo primero sería que las personas, si cuentan con un carnet, ¿no? El carnet que identifica que es una persona con discapacidad, en ese sentido, se genera la base de datos y se envía a la Dirección de Discapacidad, a la Secretaría del Trabajo, para que la empresa pues esté plenamente identificada como una empresa que desarrolla procesos de inclusión, incluye en su nómina, ¿no? Eso es, por así decirlo, sería el camino. Excelente. También nos preguntan, si un colaborador adquiere la discapacidad de la empresa, ¿se puede reubicar de puesto? ¿No hay repercusiones legales o sí hay? En esa parte, la empresa tiene que hacer un análisis un poco a profundidad en el sentido de no vulnerar, por así decirlo, si se hace una reubicación, tratar de mantener la misma función, responsabilidades, obviamente, ¿no? La remuneración, todo el tema de la jornada, o sea, todos aquellos aspectos que no vengan a disminuir la dignidad y la garantía del derecho al trabajo que tiene la persona y que no sea pues, un proceso que la persona se sienta que es un retroceso, ¿no? Por el tema de adquirir dicha condición. Excelente. Sí, bueno, aquí también, pues Carlota creo que nos está compartiendo un estudio, pareciera, es un enlace ahí, tal vez nos puede comentar en el chat, Carlota, sobre la información que nos comparte, interesante. Bueno, varios nos dicen, ¿verdad? Que excelente exposición, excelente información, felicidades por el evento y por la exposición. Sí, la verdad tenemos un buen grupo de personas, la mayoría pues de las áreas de recursos humanos, de las empresas, y pues la verdad que hay tantas dudas muchas veces en este sentido, ¿verdad? Cuando incluimos personas con discapacidad en nuestros equipos de trabajo, pues hay tantas cosas que debemos considerar, ¿verdad? Pensamos muchas veces que la inclusión es solamente pues contratar a la persona y ahí se termina todo, ¿verdad? Pero hay todo un trabajo previo, durante y después, ¿verdad? Como parte de un seguimiento, por un seguimiento, ¿verdad? A cómo esta persona se ha adaptado. Sí, definitivamente. Y creo que lo que están haciendo ustedes es un paso importante, ¿no? El tema de cuanto más conozcamos, nos sensibilicemos, pues más fácil se nos va a hacer el proceso para incluir a personas con discapacidad. Si hay alguien que nos dice si nos podría repetir el porcentaje de personas con discapacidad en Honduras. Bueno, es que está desactualizado, menciona usted, ¿no? Vamos a decir que el porcentaje de la población con discapacidad data del 2002. Es una fecha, si ustedes se fijan, desactualizada. En aquel momento se identificaron un poco más de 177,000 personas con discapacidad. Lo que se ha tomado en los últimos 5 años es el informe mundial de la discapacidad, que refiere a que el promedio de personas con discapacidad en cada país anda entre un 8 a un 10%
de la población total. Es una cifra bastante considerable. En ese sentido, diríamos nosotros, como Honduras, ¿no? Tendríamos alrededor de 900.000 personas con discapacidad, claro, la mayoría invisibilizadas. Sí, sí, definitivamente. Bueno, aquí nos dice Carlota que es un estudio que hizo CEDIS, dice, en Francisco Morazán. Sí, sí, conoce el documento, sí, correcto. Sí, la SEDI hizo un ejercicio de caracterización referenciada, obviamente bajo el marco del programa gubernamental, pero vamos a decir que se hizo la caracterización solamente focalizada, un proyecto pilotaje, lo conocimos en su momento, pero que lastimosamente no se amplió al resto del país. Sí, sí, y en otras, varias de las consultas, como ya mencionamos, ¿verdad? Fueron evacuadas en su momento, ¿verdad? Previas que se habían enviado, ¿verdad? Donde pues decían que si por el incumplimiento pues había algún tipo de sanciones, ya lo mencionaron. Realmente, pues como ustedes mismos conocen, ¿verdad? En sus experiencias que han tenido en sus empresas, pues realmente muchas veces por temor o por desconocimiento, ¿verdad? De cómo se puede manejar o abordar este tipo de situaciones, es muchas veces que pues las personas al final no tienen estas oportunidades laborales, ¿verdad? Porque al final, ya sea entre el sector privado y el sector público, todavía se están resolviendo, ¿verdad? Tal vez muchas situaciones y mientras tanto las personas con discapacidad están ahí sin estas oportunidades. Bueno, nos siguen diciendo, ¿verdad? Que muchísimas gracias por la información y bueno, aquí nos preguntan, ¿verdad? Para los contactos de personas con discapacidad. Bueno, sí les quiero comentar que a través del programa Incluirse este año hemos actualizado nuestra bolsa de empleo y contamos con 199 contactos de personas con discapacidad de diferentes zonas del país. Así que cuando ustedes requieran, nosotros podemos compartir estos contactos para que ustedes puedan solicitar directamente, ¿verdad? Sus hojas de vida. Igual también están disponibles las redes sociales de Fundarse, el programa Incluirse, para poder subir vacantes. En estas últimas semanas hemos estado subiendo varias ofertas laborales que las mismas empresas de Fundarse han estado abriendo para personas con discapacidad. También queremos comentarle que en el mes de agosto estamos abriendo un ciclo de webinars que va a ser dirigido a personas con discapacidad que buscan empleo. Ahí pues nos están colaborando empresas como Walmart, Bacredomatic, Manpower Group, ¿verdad? Y también una coach que nos va a apoyar para pues también, digamos que motivar a las personas con discapacidad que están en estos momentos buscando empleo. Aquí se van a desarrollar temas desde qué buscan las empresas en los candidatos, cómo preparar un currículum ganador, cómo presentarse a la entrevista laboral y dar una buena imagen, ¿verdad? O una buena imagen, sí, de la persona, perdón. Y entonces hay temas que también, es decir, estamos tratando de incluir al sector privado, pero también que estas personas con discapacidad tengan la oportunidad de poder fortalecer esos conocimientos y potenciar aún más su empleabilidad. Así que estamos tratando de hacer los mayores esfuerzos ante las diferentes, ¿verdad?, actores que estamos dentro de este ecosistema, ¿verdad?, de la inclusión laboral. Así que estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo y yo sé que esto es un aprendizaje continuo, nunca terminamos de aprender realmente, hay tantas cosas. Actualmente 10 empresas en Honduras, con un total de 25 personas, nos estamos capacitando en el segundo diplomado este año para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Así que para aquellos que estén interesados, ¿verdad? En una siguiente etapa el próximo año, ¿verdad? Para poderse desde ya apartar su cupo para este diplomado. Así que estamos haciendo los mayores esfuerzos y sabemos que el sector privado también está haciendo lo suyo, ¿verdad? Pasito a pasito, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Así que no sé si alguien tiene algún comentario final, alguna otra pregunta. Bueno, aquí nos comentan, también dice Fundarse ha hecho un gran esfuerzo a través del programa Incluirse, que lidera el área de desarrollo empresarial.
Excelente. Y bueno, y nos preguntaban si podemos compartir la presentación, abogado. Sí, se la podemos compartir a los con mucho asistentes. gusto. La información, la presentación es pues pública, es amplia para que también todos ustedes puedan hacer uso de ella y pues esperando que les pueda servir, ¿no? De igual forma, a través de Fundarse, ¿verdad? Estamos a la disposición. Siempre es un gusto, un honor compartir, Elena, y apoyarnos en todos estos procesos. Excelente. Vamos a irnos preparando porque vamos a tomar una fotografía. No crean que se nos van a ir sin la fotografía. Perdón que no les había mencionado antes, ¿verdad? Para que ya se preparen ahí arreglándose sus hermosos cabellos. Mientras tanto, Eso no me a aplica a mí, veces... creo, Elena. no. No hay problema, no hay problema. No tiene ese problema el abogado. Excelente. Miren, mientras Estoy listo ustedes en cualquier momento encienden, para la foto. sí, mientras ustedes encienden sus cámaras, hay una última pregunta de Estela Cáceres. Dice, ¿existe algún documento o estudio que se haya hecho a las personas con discapacidad donde ellos mismos nos indican cuáles son las principales barreras que han encontrado al momento de buscar trabajo o de ir a una entrevista? Vamos a decir que específicamente del tema de trabajo, no. Lo que sí han hecho las organizaciones son informes, denominados informes alternativos, que recopilan información de estas barreras en distintos derechos, en el ejercicio de distintos derechos, y que lo incorporan, lo construyen en un documento que es enviado al comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Básicamente lo que hacen es un documento con medios de verificación, con datos, testimonios, entrevistas, consultas a las mismas personas con discapacidad, lo incorporan y se envía al comité. Luego el comité, en un proceso de revisión del informe país, hace una serie de recomendaciones para que el país progresivamente vaya ajustando todos estos aspectos, ¿no? Y en ese sentido, pues, es un reto, incluso es una oportunidad poder generar investigación en torno a la accesibilidad de personas con discapacidad en el espacio laboral. Excelente, sí, bueno, y la mayoría coincide, ¿verdad? Sobre todo en Honduras, la gran barrera, pues el tema de que muchas veces no tienen la formación tal vez necesaria o de repente no han adquirido algún tipo de experiencia que obviamente, pues si no han tenido la oportunidad de trabajo, pues nunca van a tener una experiencia laboral, ¿verdad? Entonces, hay tantas barreras de las diferentes... Solo para mencionarles un dato, Ciara hace un tiempo hizo un estudio rápido sobre el nivel educativo de las personas con discapacidad y solo un 4%, por así decirlo, de la población económicamente activa de las personas con discapacidad logran un título universitario. La gran mayoría de personas con discapacidad incluso se queda a nivel de educación primaria e incluso no logran sobrepasar la educación media, lo que ya implica, ¿no?, la barrera en cuanto a poder ser un recurso humano que pueda echarse mano, ¿no?, pueda incorporarse a un espacio laboral. Excelente. No sé si de parte del Pacto de Productividad quisieran dar algún mensaje, comentario final. Sandra o Alejandra. Alejandra ya no está. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Sandra. Pues no, agradecerles a Fundarse por el evento, por la magnífica convocatoria que tuvieron el día de hoy, la participación activa de todas las empresas, también felicitarlos, al doctor Mauricio Valladares por la claridad conceptual que tiene sobre el tema y que nos ilustró frente a todo el tema de la normatividad en Honduras. Entonces, yo creo que es un encuentro bastante productivo. Y qué bueno que podamos volvernos a seguir encontrando y que sigamos como sembrando para que cada vez más en Honduras y en nuestra región en general, el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad no sea solamente una utopía, sino que realmente se convierta cada vez más en una realidad para las personas. Entonces, no, muy agradecidos y muy satisfechos con el encuentro. Gracias. Y ahí les estoy poniendo en el chat entonces que estamos hoy sí listos para la foto. Así que Jocelyn nos ayuda por favor con la fotografía. Perfecto. Ahorita vamos a sonreír, ¿verdad? Yo les cuento hasta 3. 1, 2, 3. Vamos a ver
Si hay más. Ok, aquí va la segunda. 1, 2, 3. Y aquí una última. Vamos a ver. 1, 2, 3. Permítame. 1, 2, 3. Listo. Ya. Se nos congeló la sonrisa. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y buenas tardes. Muchas gracias, abogado Mauricio, muy amable por su tiempo. Gracias a Y por ustedes. su excelente exposición. Un gusto. Adiós. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.